Los otros niños mendigos solo saben pedir en la calle. Pero esta pequeña leía libros y periódicos todos los días. Los niños de por ahí la veían como una maestra. Además, gracias a su adorable rostro, con solo actuar un poco mimada con la gente, conseguía una hamburguesa para comer todos los días. Ese día, como de costumbre, la niña le pidió una hamburguesa a alguien que pasaba. Aquel hombre elegantemente vestido parecía tener prisa, así que la apartó sin pensarlo. Pero fue ese encuentro predestinado, el que despertó en la niña los recuerdos de su vida pasada. Resulta que había reencarnado en la novela que leyó antes de morir. Los recuerdos llegaron como una inundación. El hombre frente a ella era el protagonista del libro, el duque Cullen. Él estaba persiguiendo a un criminal fugitivo, pero cayó en la trampa del criminal para alejarlo. Para cuando él llegó al lugar, ese desgraciado ya había comenzado una masacre, y una persona muy importante para ella también estaba allí. Un dolor agudo en su cabeza la trajo de vuelta a la realidad. Sus recuerdos se detuvieron ahí. La niña sabía que debía detenerlo a toda costa. Agarró la mano del hombre, y le dijo que no fuera a la estación de tren. Es una trampa. El señor del sombrero rojo de antes solo fingió ir hacia la estación. En realidad se está escondiendo en el callejón. Es idéntico al criminal del cartel de Se Busca. El duque pensó que una niña adorable de cabello rosa como ella no podría estar mintiendo. Así que giró inmediatamente hacia el callejón, y efectivamente atrapó al criminal que se escondía. La magia oscura inundó el cuerpo del hombre, seguido de un grito desgarrador. Al presenciar la escena, la niña se asustó tanto que casi se orina encima. Su instinto le dijo que huyera rápidamente, pero para su sorpresa el duque la sujetó con fuerza. Al encontrarse con su mirada, la niña temblaba de miedo y su rostro palideció. Sin embargo, el duque solo le dio una tarjeta de invitada especial. Y se presentó como Cullen de Lewiton. Gracias por tu ayuda. Si necesitas algo, ven a buscarme a la mansión del duque. Dicho esto, desapareció como el viento, dejando solo a la niña atónita y a los guardias que llegaban apresuradamente. En sus sueños, la niña recordaba la mágica experiencia de hoy. Descubrió que no recordaba claramente su vida pasada. Solo le quedaban algunos fragmentos dispersos. La mañana siguiente, la niña, como de costumbre, llenó su estómago de aire. Pero luego descubrió unas flores frescas en su manta. Fue entonces cuando se fijó en el contenido del periódico. El nombre que aparecía coincidía con el del noble de ayer. La casa del duque Lewiton estaba contratando sirvientas. La niña se le iluminaron los ojos al instante. Sintió que esta podría ser la oportunidad de cambiar su vida. Así que corrió directamente a la mansión del duque. ¿Quién iba a pensar que el guardia de la mansión era analfabeto? No creía que el duque escribiera personalmente una tarjeta para una pequeña mendiga. Estaba a punto de echar a la niña, cuando alguien se acercó por detrás. Era Jade, el hijo del duque Cullen. La niña sintió que había encontrado a su salvador, y se apresuró a darle una larga explicación. Aunque a Jade también le pareció un poco increíble. La tarjeta de visita era auténtica, así que la acompañó a la mansión. El duque también se sorprendió un poco al ver a la niña. Y Jade también, cuando supo que la pequeña que tenía delante había ayudado enormemente a su padre. No podía creer lo que veía. Una niña tan frágil como esta había ayudado a su padre a atrapar a un criminal. La niña, nerviosa, le dijo al duque que había venido a solicitar el puesto de sirvienta. Dijo que había visto por casualidad el anuncio en el periódico. Esperaba que el haberlo ayudado pudiera valerle una oportunidad para trabajar en la mansión del duque. No se fijen que solo tengo 9 años. Soy muy trabajadora. Puedo hacer cualquier trabajo sucio o pesado. Y tampoco necesito un salario. Solo necesito comer, poder leer y estudiar. La inocente niña hablaba cada vez con más entusiasmo. E incluso sentía que merecía el premio a la mejor sirvienta del año. Justo en ese momento, la hermana del duque entró por la puerta. Marianne había escuchado todo el discurso de la niña, y con solo una mirada sintió una conexión con ella. Era obvio que la niña podría haber pedido una recompensa mucho mayor. Pero solo eligió ser una sirvienta. Su único propósito era poder leer y estudiar. Y eso hizo que Marianne quisiera aún más a la niña. Le acarició la cabeza con ternura, pensando que si su hermano no la aceptaba, ella la llevaría al templo. Al sentirse observada por Marianne, la niña se avergonzó un poco. Sí que cambió de tema rápidamente. Sacó las flores que habían aparecido en el periódico esa mañana, como un regalo de presentación para el duque, porque en realidad no tenía nada de valor que ofrecer. Al ver el ramo, la mirada del duque se tornó gélida. Y con ello surgió un aura asesina. Pero con calma le preguntó a la niña de dónde sacó las flores. La niña respondió que no sabía, que cuando despertó por la mañana, ya estaban allí. Normalmente los floristas suelen darle las flores que no se venden. Mientras, el hombre miraba fijamente la flor, sumido en sus pensamientos. Sospechaba que esto podría ser otra conspiración. Luego le preguntó a la niña cómo sabía que en ese momento él estaba persiguiendo a un criminal. Afortunadamente, ella ya estaba preparada. Dijo que justo ese día vio el cartel de Se Busca de ese hombre en el callejón. El duque reconoció que la niña era muy observadora, pero él todavía no entendía por qué ella había insistido en pedirle ayuda a él. La niña sabía que el duque la estaba sondeando, pero no podía decir que venía de otro mundo, así que inmediatamente cambió su discurso. Halagar a la gente era su especialidad. Porque usted es tan apuesto y viste con tanta elegancia. Entre la multitud lo reconocí a primera vista, pero el hombre no se conmovió en lo más mínimo, y en cambio, le preguntó cómo sabía que iba a la estación. La niña respondió que ese callejón era el camino más corto hacia la estación, y si un noble bien vestido aparecía en un callejón, seguramente era porque quería llegar rápido a la estación. Después de esas 3 preguntas, la forma en que el hombre veía a la niña cambió. Nunca esperó que esta niña mendiga
fuera tan inteligente, así que decidió quedarse con la niña en la residencia del duque. Después de todo, la flor que ella le había dado era la que él llevaba décadas buscando. Luego el hombre le dijo a la niña que el anuncio de trabajo que vio había sido publicado hace medio año. Ahora todas las vacantes de sirvientas en la mansión ya estaban cubiertas. La niña agachó la cabeza con tristeza. Resultó que su espera había sido en vano. Pero al segundo siguiente el hombre le dijo que a la mansión del duque todavía le faltaba una hija. ¿Qué tal si lo intentas? Te daré decenas de millones cada mes. ¿Quién diría que la niña solo escuchó la palabra dinero? Ser la hija del duque y recibir tanto dinero. ¿Cuántas hamburguesas podría comprar con eso? Antes de que pudiera reaccionar él le preguntó si quería ser su hija adoptiva. Era raro ver a una niña mendiga tan ingenua. Incluso el duque estaba ansioso por adoptarla. Cariño, ¿qué tal si llevo a la niña al templo divino? Fue entonces cuando la niña se dio cuenta de que querían que fuera la hija del duque. Justo en ese momento el mayordomo llamó a la puerta y entró para informar que su alteza el príncipe lo había estado esperando por mucho tiempo. Pero la voz del duque se volvió gélida al instante. Le dijo al mayordomo que le transmitiera que el príncipe esperara. Era la primera vez que la niña sentía el poder del duque. Ni siquiera le importaba la familia real. Luego el hombre le acarició la cabeza suavemente y con ternura le apartó el cabello a un lado. Eres tan pequeña, no puedo obligarte a trabajar. Así que sé mi hija. Puedes vivir aquí sin preocupaciones. Por fuera la niña parecía tranquila, pero por dentro su corazón era un caos. Convertirse en la hija de Calen significaba tener dinero, poder y todo lo demás, pero también significaba estar atada a esta mansión ducal manchada de sangre. Aún así sabía que era su única oportunidad de cambiar de vida. Por eso aceptó la oferta del duque sin dudarlo. El hombre le dijo a la niña que el mayordomo te mostrará la mansión del duque. Otro día te daré un nuevo nombre. ¿Quién diría que la niña se negó de inmediato? Le dijo que su nombre era Lele, que era el nombre que su madre le había dado. El duque tampoco se enfadó. De acuerdo, de ahora en adelante puedes llamarte Lele. Poco después, el mayordomo Siwen llevó a Lele al baño. El lujo del lugar la dejó boquiabierta. Siwen le dijo a Lele que las doncellas llegarían pronto, y se retiró primero, al ver que el mayordomo de repente era tan respetuoso con ella. Y además disfrutaba de unas condiciones de vida muy superiores a las de antes. La niña comprendió que todo era porque ahora se había convertido en la hija de ese hombre. En este mundo lleno de gente malvada, si solo dependiera de la mendicidad no sabría si podría sobrevivir hasta mañana. Pero en la mansión del duque no solo no tenía que preocuparse por la comida y la ropa, sino que también tenía la oportunidad de estudiar, aunque solo fuera por fragmentos de recuerdos de su vida pasada. Sabía bastantes cosas sobre el duque Calen. Calen era el hechicero oscuro de la casa Lewiton, un talento que solo aparecía una vez cada 1000 años. Aunque su poder era inmenso, el precio a pagar por la magia oscura era una masacre interminable. Para poder mantener la magia oscura en su cuerpo, por eso se convirtió en el sacrificio de su familia. La familia incluso colaboró con la realeza para criar a Calen como un arma heroica usada para destruir a los malvados, una de las fuerzas privadas de la familia real. Aunque sus manos estaban manchadas de sangre, al final seguía siendo un héroe que protegía la justicia. Aunque ser su hija estaba lleno de incertidumbres, Lele sabía muy bien que debía recompensárselo. Tenía que estudiar diligentemente y ser reconocida por los otros nobles. Como mínimo no podía avergonzar a Calen. En ese momento, un grupo de doncellas entró de golpe. Cientos de doncellas la ayudaron a bañarse juntas. La escena la asustó tanto que se acurrucó en la bañera, pero incapaz de resistir el entusiasmo de las doncellas. Tardó casi 3 horas en terminar el baño. El agua de la bañera desprendía un olor indescriptible, en completo contraste con su cuerpo ahora perfumado. Se puso un vestido precioso. Se miró en el espejo durante 5 minutos. Y entonces se dio cuenta. Resulta que también soy adorable. Cuando llegó al comedor, descubrió que no había nadie allí. Sobre la mesa había todo tipo de manjares que nunca antes había probado. Solo esperaba que el duque llegara pronto. Pero esperó media hora y seguía sin ver a nadie. El estómago de Lele ya rugía en protesta, y la saliva casi se le caía a chorros. Finalmente no pudo aguantar más y tomó una hamburguesa, pensando que un solo bocado no haría daño. Pero no esperaba que Jade la hubiera estado observando todo este tiempo. Lele se asustó tanto que puso los ojos en blanco. Se apresuró a explicar que no fue a propósito, pero estaba tan alterada, que resbaló y cayó hacia atrás. Jade fue rápido y la atrapó en sus brazos. Luego la sentó suavemente en la silla. Con cuidado, pequeña, no te alteres así. Al ver el plato vacío sobre la mesa, Lele bajó la cabeza asustada. Lo siento, Jade, es que tenía demasiada hambre y comí primero. Prometo que no volverá a pasar. ¿Quién diría que Jade no la culparía en absoluto? Jade interrumpió la atropellada disculpa de Lele. Odio ver llorar a las chicas. Si comiste primero, pues comiste primero, no es para tanto. Ahora eres mi hermana pequeña. La hermana de este Jade come cuando tiene hambre y duerme cuando tiene sueño. Además, padre no está en casa, solo estamos tú y yo. No hace falta ser tan ceremoniosa. Mientras hablaba, le dio a Lele otro pescado a la parrilla. Porque sentía que, como hermano mayor, debía saber cómo mimar a su hermana pequeña. Lele estaba increíblemente conmovida. Se dio cuenta de lo bueno que era tener una familia, en comparación con los días en que mendigaba y era intimidada. Estaba aún más decidida a valorar su vida actual. Por otro lado, en el estudio del duque, el mayordomo ya había investigado a fondo los antecedentes de Lele. Nacida en los suburbios, y además huérfana. Eso dejó al duque un poco perplejo. Qué extraño, llevo décadas buscando esa flor sin encontrarla. ¿Cómo es que apareció de repente en las manos de esa niña? Resulta que la flor que trajo Lele
Es la única pista sobre el asesinato de mi madre. Y Lele podría ser el próximo objetivo del asesino. O también podría ser su cómplice. En resumen, sin importar cuál sea el caso, debo mantener a esta niña a mi lado para observarla. Pasaron varios días más. Lele se fue acostumbrando a la vida en la mansión del duque. Solo que llevaba varios días sin volver a ver al duque. Jade se acostumbraba cada vez más a la presencia de esta hermanita. E incluso pensó que no estaba tan mal. Le regaló un globo, y le dijo que hoy tenía que ir a la academia y no podía quedarse en casa con ella. La niña se alegró tanto que sus ojos brillaron. Era la primera vez que recibía un regalo. Y Jade sintió que la niña era tan buena que daba lástima. Solo por un globo y ya estaba tan feliz. Le acarició suavemente la cabeza. Tontita, esto es solo el principio. Prepárate para disfrutar tu vida de princesa. Después del desayuno, el mayordomo llevó a Lele a pasear por la mansión del duque. De repente un carruaje se abalanzó sobre ellos. La niña se asustó tanto que abrazó al mayordomo. Pero al segundo siguiente bajó una persona del carruaje. Era la hermana de Kallen, la señorita Marianne. Quería llevar a Lele a pasear, pero inesperadamente el mayordomo la detuvo. Si la señorita quiere salir primero debe tener el permiso del duque. Pero Marianne lo ignoró por completo. Levantó a Lele en brazos. Vamos, hoy la tía te lleva de compras por la ciudad. Así Lele salió con ella toda confundida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer que tenía delante, la hermana del duque, quien también era su tía, era en realidad la santa del templo. Lele se quedó boquiabierta del susto. ¿Qué clase de santa fuma así? A Lele le dio un ataque de tos por el humo. Al ver eso, Marianne apagó su cigarrillo. Se acercó suavemente a Lele y le dijo con ternura. Lo siento, pequeña, no debí fumar delante de ti. Lele no esperaba que su tía se preocupara tanto por sus sentimientos. Una cálida sensación recorrió lentamente su cuerpo. Pronto llegaron a una tienda de ropa de lujo. En cuanto los empleados vieron a la santa, la recibieron con entusiasmo. Era la primera vez que Lele sentía la importancia de su estatus. Marianne les pidió que eligieran algunos atuendos para Lele. Como no conocían la identidad de Lele, la empleada preguntó apresuradamente cuál era el presupuesto. Inesperadamente, la expresión de Marianne se volvió fría. La casa Lewiton no conoce el concepto de presupuesto. Esta niña es un nuevo miembro de nuestra familia. ¿Qué presupuesto cree usted que sería apropiado? La empleada se asustó tanto que se inclinó rápidamente para disculparse. Y grabó firmemente el rostro de Lele en su memoria. En el futuro no debía ofender a esta niña bajo ningún concepto. Inmediatamente después, rodearon a Lele. Tanta atención la hizo sentir un poco incómoda. Una empleada tomó su globo. Señorita, permítame sostenerlo por usted. Usted solo concéntrese en elegir la ropa. Lele fue medio arrastrada y medio guiada hacia el salón principal. La deslumbrante variedad de estilos la abrumó. Pero a su tía no le gustó ninguno. La gente de la casa Lewiton debe vestirlo mejor. Piensan engañar a un mendigo con estos harapos. Asustó a los empleados, que se apresuraron a llevarse toda la ropa. De repente, vio en el catálogo el vestido estrella de la tienda. Este le queda bien a Lele. Luego la llevaron al probador VIP. Fue entonces cuando descubrió que el diseño de este vestido era una réplica del vestido de gala de Su Alteza la princesa. Lele no podía creerlo. ¿Cómo alguien como ella se atrevía a usar el mismo modelo que la princesa? Justo cuando iba a mirarse bien en el espejo, oyó una sarta de insultos desde el probador de al lado. No sé en qué está pensando el duque Kallen. Estoy a punto de convertirme en la esposa del duque. Y él recoge a una pequeña mendiga para que sea su hija. Después de que me case con Kallen, me aseguraré de enviar a esa mocosa de vuelta al campo. Ni siquiera sé qué aspecto tiene. Si es feo lo venderé directamente a un circo. La mujer la miraba con puro desdén. Lele también lo entendió. La mujer de ahí fuera llamada Rogel. Debe ser la prometida del duque Kallen. Al ver la expresión de la niña, empleado le pidió a Lele que saliera rápido, para no toparse con Rogel. Pero no sabían que a Lele no le afectó en lo más mínimo. Desde que era una mendiga, las miradas de desprecio como esa nunca habían desaparecido de su mundo. Pero no importaba, a ella no le importaba en absoluto, porque ahora tenía a alguien que la trataba bien de corazón. Al ver a Lele con su vestido rosa, Marianne aplaudió muy emocionada. ¡Qué adorable es! Incluso le pidió al empleado que le hiciera un conjunto del mismo estilo, para poder ir a juego con Lele. Por fin la pequeña esbozó una feliz sonrisa, y los murmullos de antes se desvanecieron por completo. El empleado llevó a Lele a una sala de descanso, y a Marianne la llevaron a elegir las telas. En ese momento Lele se dio cuenta de que su globo había desaparecido. La niña salió corriendo desesperada. Era el primer regalo que me había dado Jade. Dio varias vueltas alrededor de la tienda pero no lo encontró. Lele bajó la cabeza decepcionada. Le había prometido a Jade que siempre lo llevaría con ella. De repente un brazo salió de un callejón, y agarró a Lele. Aquella persona decía ser un adivino, y le dijo: vamos señorita, déjeme leerle la fortuna gratis. El agudo dolor de su muñeca la hizo reaccionar de inmediato. Se soltó del hombre de negro y salió corriendo desesperadamente. Pero después de correr de esa manera tan caótica, Lele se había perdido. No tenía ni la menor idea de dónde estaba. Solo pudo seguir caminando por la calle. La gente la empujaba al suelo y nadie le prestaba atención. Lele empezó a asustarse. Apenas habían pasado unos días y ya había causado problemas. Seguro que acabaría molestando al duque. Justo en ese momento un coche se detuvo justo frente a ella. El duque Kallen bajó del coche. ¿Qué sucede? Apenas han pasado unos días y ya planeabas escaparte de casa. Lele todavía estaba confundida. ¿Cómo podía ser tanta coincidencia? Ella no sabía que aquel hombre había dejado una marca mágica en ella hace mucho tiempo, con el propósito de proteger a Lele. Pero la pequeña no sabía nada de eso. Solo pudo explicar frenéticamente que había ido a buscar un globo y se había perdido.
mientras que el hombre solo se inclinó y la tomó en brazos. Pequeña tonta, si perdiste el globo podemos comprar otro y ya está. Él apreciaba aún más a esta niña. Esta niña tiene muy buenas cualidades, y además es inusualmente comprensiva. Cuando regresaron a la tienda de ropa, el empleado no dejaba de inclinarse para disculparse con el duque. Fue porque no cuidé bien el globo de la señorita. Menos mal que la señorita está sana y salva. Si no estaría perdido. Justo en ese momento se oyó la voz de Rogel. Qué coincidencia, señor duque. También ha venido a comprar ropa. Esta muñequita es su hija adoptiva. Vaya qué adorable es. Lele solo sentía que esa mujer era extremadamente falsa. Antes de que ella pudiera decir algo, Rogel adoptó un aire de nobleza y comenzó a hablar con sarcasmo. Vaya, así que una huérfana de los barrios bajos también puede ser así de bonita. Permíteme presentarme. Me llamo Rogel. En el futuro seremos familia. Al señor duque le gusta mucho hacer obras de caridad. Pequeña, debes esforzarte, no dejes en ridículo al duque. Dicho esto, le lanzó una mirada fulminante a Lele. Pero inmediatamente después sonrió. Pero ¿cómo podría esa escena pasar desapercibida para aquel hombre? Él bajó a Lele, y le dijo suavemente a la niña. Lele, recuerda esto. Aunque soy un duque, también soy tu padre. Llámame papá. Lele se sonrojó. De repente siento un poco de vergüenza. El hombre tampoco forzó a la niña. Si todavía no puedes llamarme papá, entonces ayúdame con algo. Dicho esto, señaló hacia Rogel. Dile a esta mujer, que se largue de aquí ahora mismo. La mujer se quedó atónita. ¿Qué has dicho? Pero la mirada del hombre estaba llena de burla. ¿Acaso no entiendes el lenguaje humano? Te he dicho que te largues, y a partir de ahora, no vuelvas a aparecer ante mí. Fue entonces cuando Rogel se dio cuenta de la importancia de Lele. Inmediatamente después, se acercó a Kallen, diciendo que solo estaba bromeando. Llevamos tanto tiempo viéndonos, no te enfades conmigo por una mocosa como ella. Pero la mirada del hombre seguía siendo gélida. Solo por haber comido contigo un par de veces ya lo consideras una relación. Te estás haciendo demasiadas ilusiones. Entonces su mirada se volvió sugerente. Si de verdad lo has malinterpretado, entonces considéralo como si te hubiera dejado. Lele también se dio cuenta de que el duque estaba claramente de su lado. El hombre se inclinó suavemente hacia el oído de Lele, y le dijo a la niña. Dile que se largue. Esta vez Lele dejó a un lado toda su timidez. Su mirada imitaba la del duque, llena de burla. Adiós, señora. Al ver eso, el hombre acarició satisfecho la cabeza de Lele. Así se hace, eres una verdadera hija mía. Justo en ese momento, Marianne finalmente apareció. El hombre conocía demasiado bien a su hermana menor. Seguramente usó a Lele como excusa para salir a jugar. Y aprovechó para tener una cita a escondidas, siendo una santa. Pero solo piensa en el amor todos los días. Era la primera vez que Lele veía al duque discutir con su hermana. Resulta que los nobles también podían ser así de informales. Después, se prepararon para volver a casa. De repente, una mujer apareció por detrás, con el rostro lleno de pánico pidiéndole ayuda a Lele. El hombre inmediatamente puso a la niña detrás de él para protegerla. Pero al segundo siguiente, esa mujer se desplomó justo delante de ellos. Kallen le dijo a la niña que ya estaba muerta. Pero Lele no pareció muy asustada, porque este mundo ya no era un lugar seguro. Pero la inteligente niña se dio cuenta con solo una mirada, de que la mujer no tenía ninguna herida. Entonces debía de estar envenenada. El hombre se sintió bastante aliviado. No esperaba que esta niña fuera tan lista. Poco después llegó la patrulla, por lo que conversaban entre ellos. Supieron que este tipo de casos extraños ya habían ocurrido varias veces. En ese momento Lele solo deseaba poder recordar la trama de la historia original. Así podría ayudar al duque a atrapar al culpable. Al volver a casa, Jade se acercó a ella. Lele se sintió tan culpable que no se atrevió a mirarlo. Temía que Jade la regañara por perder el globo. Pero aún así se armó de valor para disculparse con él. Pero para su sorpresa a Jade no le importaba en absoluto. Solo pensaba que su hermanita era demasiado sensata, lo que le partía el corazón. Miró a Lele con una mirada cariñosa, y le acarició suavemente la cabeza. No llores más, si sigues llorando dejarás de ser adorable. No importa que hayas perdido el globo. Otro día te llevaré a pasear en bote, ¿te parece? Lele sabía que Jade la estaba consolando. Su sentimiento de culpa también se desvaneció. Mientras él no la culpara por tonta todo estaría bien. Mientras tanto en otro lugar, el mayordomo Siguen le dijo al duque, que después de observar a Lele por varios días, no había encontrado nada inusual en ella. El hombre pensaba lo mismo. Esta niña desprendía un aire de inocencia y pureza. Y además era adorable. Parece que tendré que protegerla bien. Criar a una hija como ella. No parece ser una mala idea después de todo. Después de la cena un guardia vino a informar que el emperador había enviado una orden. Quería que investigara los recientes casos de envenenamiento. Ya han asesinado a varias mujeres. Lo que tienen en común es que todas tenían el pelo rojo. Y Lele, que estaba sentada a su lado, escuchó eso. Y su cuerpo de repente no pudo evitar temblar. Los recuerdos de su vida pasada comenzaron a volver. El próximo objetivo es una niña de los barrios bajos. Esa niña tiene una apariencia muy adorable. Es tan inocente que es extremadamente fácil de engañar. No es una mala presa. Esa escena despertó a Lele de golpe. Según el desarrollo de la historia original, hoy es el día en que será asesinada. El hombre de negro que se hizo pasar por adivino y la atrapó esta tarde. ¿Acaso es el asesino? Por eso decidió revelarle algunas pistas al duque. Quizás así ayude a atrapar al culpable antes. Pero tampoco podía dejar que otros supieran su secreto. Justo en ese momento se le ocurrió una buena idea. Le dijo al duque sobre el caso que acababa de mencionar. Si tenía algo en común. Primero, el culpable debe haberlo planeado durante mucho tiempo. Y las víctimas son todas mujeres pelirrojas. Entonces es posible que esto esté relacionado con la adivinación. Porque a muchas mujeres les gusta que les lean la fortuna.
Recordó que cuando vivía en los barrios bajos, muchos nobles iban a buscar adivinos. Lele intentó dirigir los pensamientos del duque hacia ese adivino. Esa fue la mejor manera que se le ocurrió. ¿Quién hubiera pensado que el duque se reiría? A él le pareció que lo que decía la niña tenía sentido. Así que inmediatamente ordenó a su asistente investigar al adivino como principal sospechoso. Pero justo en ese momento, la cabeza de la niña dolía como si fuera a partirse. Ella cayó en coma. En su sueño, volvió a ver el desarrollo original de la historia. Finalmente el duque encontró el escondite del asesino. Y logró controlarlo. Pero justo cuando el duque la sacaba en brazos, el tipo jugó sucio y usó un arma oculta para atacar por sorpresa. El duque también fue apuñalado en el pecho. Fue envenenado y cayó inconsciente al suelo. Como el veneno era demasiado fuerte, el duque permaneció en coma por más de un mes sin despertar. El ducado también cayó en la mayor crisis de su historia. Muchos querían aprovechar esta oportunidad para derrocar al duque. Los recuerdos se detuvieron ahí. Lele se despertó de inmediato. Resulta que no era la única involucrada en este caso. El duque también saldría herido por esto. Palideció del miedo. Se arrepintió enormemente de haberle dado la pista sobre el adivino al duque. Jade miró a su hermana con ojos llenos de pena. ¿Te sientes mejor? En ese momento la niña descubrió que como se había desmayado, todos estaban en la habitación cuidándola. Siwen le secó el sudor con delicadeza. Señorita, si se siente mal en algún momento, avíseme de inmediato. Justo en ese momento, el asistente trajo los documentos. Le informó al duque que la investigación del caso había terminado. El lugar estaba en un barrio pobre. Al ver el contenido, efectivamente era la información sobre el adivino. En otras palabras, hoy Kallen iría a atrapar al malo. Y el hombre, al ver el informe de la investigación, vio que todo coincidía exactamente con lo que la niña había dicho. Semejante coincidencia era demasiado extraña. Él sabía que no quedaba mucho tiempo. Debía detener al duque a toda costa. Así que agarró con fuerza la ropa del hombre con ambas manos, rogándole que por nada del mundo saliera hoy. Las lágrimas también cayeron una tras otra. Tenía mucho miedo de que este familiar que tanto le costó encontrar saliera herido. Solo pudo mentir diciendo que soñó que el duque resultaba herido. Y sus sueños siempre habían sido muy precisos. Se lo suplico, puede quedarse conmigo hoy. Inesperadamente, el hombre aceptó. Después de todo, era la primera petición que le hacía a su hija. ¿Qué importaba atrapar a un criminal? No era más importante que su hija. Jade también consolaba a Lele sin parar. Pequeña, sé que tienes muchas ganas de llorar, pero primero no llores. Finalmente, la niña se calmó. Al ver eso, el duque se acostó. Le dijo a Lele que se acostara en medio. De todos modos, primero tenía que hacer que su hija se durmiera. Pero después de que Lele se quedara dormida, el duque tampoco se fue. Le prometió a su hija que lo haría. Y así pasaron varias horas. Se esforzó por permanecer despierto hasta la mañana. No fue hasta el amanecer que Kallen se puso el abrigo para salir a trabajar. Pero Lele pareció sentir algo. Así que se despertó de repente, al ver que el duque ya no estaba en la habitación. La niña entró en pánico de inmediato. Se apresuró a despertar a Jade que dormía en el sofá. Cuando supo que Kallen acababa de salir al amanecer, la niña suspiró un poco aliviada. Pero todavía no estaba tranquila. Así que le pidió a Jade que la llevara afuera. Si me ayudas esta vez, haré lo que me pidas. El joven miró a Lele pensativamente por un momento. Y finalmente aceptó. En poco tiempo llegaron al garaje. Después de una carrera desesperada. Finalmente llegaron. Según sus recuerdos, debía ser este callejón. Estaba agotada, pero aún así corrió como si su vida dependiera de ello. Tenía que llegar antes de que el duque fuera asesinado para advertirle. Finalmente encontró el escondite del asesino. Justo en el momento en que abrió la puerta, descubrió asombrada que el duque ya había controlado al villano con magia oscura. Jade se quedó petrificado. Dios mío, ¿acaso eres una profeta? Eso es increíble. Mientras que el duque fríamente les dijo a los dos que se fueran. No quería que le viera su rostro ensangrentado. Jade le cubrió los ojos a la niña e intentó llevársela. Pero Lele se soltó de inmediato. Corrió enloquecida hacia el duque. Porque vio que la mano del villano se movía. Estaba activando un arma oculta. Corrió gritándole a Kallen que se apartara. Incluso se abalanzó sobre él sin importarle nada. En ese mismo momento, el arma oculta también alcanzó a Lele. Y así, se desplomó en los brazos del duque. Como el arma oculta tenía veneno, el cuerpo de la niña no paraba de temblar. Su respiración se debilitaba rápidamente. El duque y Jade solo podían consolarla sin parar pidiéndole que aguantara un poco más. El médico estaba a punto de llegar. La apariencia desesperada de aquellos dos hombres le hizo recordar fragmentos de su vida pasada. Fue el último momento antes de que ella muriera. Sus padres estaban a su lado. En cuanto a Lele, justo antes de perder el conocimiento, usó todas sus fuerzas para tocar la cara del duque. Lo llamó débilmente. Papá. Lo siento, papá. Apenas terminó de hablar. Su mano cayó inerte. En ese momento el hombre estaba extrañamente tranquilo. Pero por dentro su corazón era un caos. Debido a su don para la magia oscura, la infancia del duque estuvo llena de desgracias. Su padre, por celos, lo golpeaba todos los días. La única persona que lo protegía era su madre. Ella siempre hacía todo lo posible por proteger a Kallen de los ataques de ira de su padre. Pero después de la muerte de su madre, Kallen sintió como si hubiera perdido el mundo entero. Y ahora esta niña le hacía sentir exactamente lo mismo que aquel día. Evidentemente era solo una niña que había adoptado por un capricho. Pero ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvarlo. Afortunadamente fue tratada a tiempo. El hombre pudo respirar un poco aliviado. Kallen realmente había desarrollado sentimientos por Lele. Ese débil papá hizo que el duque aceptara completamente a esta hija. Aunque todavía había muchos puntos sospechosos.
como por qué la niña sabía exactamente dónde estaba él, e incluso que ese criminal usaría un arma oculta. Pero ahora esas cosas ya no importaban. Tomó suavemente la mano de la niña. La apretó con fuerza en la palma de su mano. Despierta pronto, hija mía. En el futuro no dejaré que te lastimen de nuevo. Después de eso organizó inmediatamente al mejor equipo médico, para que vigilara la cama de Lele las 24 horas. Luego salió a buscar al mayordomo, y le ordenó que informara inmediatamente a la gente del templo. Los sacerdotes de allí seguramente conocen magia para aliviar el dolor. Que llamara a algunos para que trataran a Lele de inmediato. Para su sorpresa el mayordomo le dijo que todos los sacerdotes habían ido al Palacio Real a la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero. Dijeron que solo podrían venir después de que terminara la fiesta. Apenas terminó de hablar, el aura asesina del hombre estalló al instante. Transmítele este mensaje al emperador. Si en 10 minutos no llega ningún sacerdote a la mansión del duque, yo mismo iré personalmente al Palacio Real, para que ese noble príncipe heredero pruebe el dolor que mi hija está sufriendo ahora mismo. Mientras tanto con Lele, Jade siempre estuvo a su lado, aunque era el joven amo de la mansión del duque. Por su personalidad fría Jade casi no tenía amigos. La aparición de esta hermana pequeña parecía haber traído un rayo de luz a su vida. Claramente ella solo era una mendiga, pero la inocencia y alegría que irradiaba de ella lo atrajeron profundamente. Especialmente cuando sonreía. Era algo que en el mundo de la nobleza no existía en absoluto. También el coraje de arriesgar su vida para proteger a su padre de esa arma oculta. Ni siquiera él estaba seguro de poder hacerlo tan rápido. Cuanto más pensaba Jade, más le dolía el corazón. Él ya consideraba a Lele completamente parte de su familia. Solo de pensar en que Lele casi pierde la vida, su corazón se encogía de dolor. Quizás fue en este momento que Jade maduró de verdad. Unos días después, Lele finalmente despertó. Descubrió que no podía emitir ningún sonido. Aterrada casi se echó a llorar de nuevo. ¿Acaso he muerto otra vez? ¿Y he reencarnado de nuevo? No fue hasta que vio a Jade a su lado que se sintió aliviada. Dios mío, qué bueno es estar viva. Ese ruido también despertó a Jade. Él abrió los ojos lentamente. Adoptó la pose más genial posible. Y dijo con la voz más tierna: buenos días, mi princesa. Te he estado esperando por mucho tiempo. Lele se sonrojó de inmediato. Oh cielos, ¿qué estás tramando? Quería compartir con Jade la alegría de haber sobrevivido al accidente. Pero como no podía hablar, solo podía gesticular sin parar. Jade sabía que tenía la garganta demasiado seca, así que atentamente le sirvió a Lele un vaso de leche. Se lo pasó con ternura. Después de tomar un sorbo, Lele se sintió mucho mejor. Carraspeó suavemente. Finalmente pudo hablar. Jade también abrió las cortinas, para avisar a los médicos que Lele había despertado. La niña se escondió tímidamente detrás de Jade asomando la cabeza para mirar. Para su sorpresa, todos los médicos parecían como si les hubieran salvado la vida. Cielos, la señorita por fin ha despertado. Estamos salvados. Fue entonces cuando Jade le contó que, después de que ella quedara inconsciente, el duque había estallado en cólera. Si algo te hubiera pasado, este grupo de médicos habría sido enterrado con ella. Lele sintió de repente una corriente cálida recorrer todo su cuerpo. Resulta que el duque estaba preocupado por ella. Además, los 7 médicos que estaban frente a ella eran los mejores del imperio. Incluso había clérigos en la habitación contigua siempre a la espera de órdenes. Todo gracias a que Calen había amenazado al emperador. Se dice que los clérigos que usan magia son de la más alta nobleza. Nunca imaginó que el duque haría tanto por ella. De repente se sintió un poco culpable. Al verla así, Jade la consoló de inmediato. No es para tanto. Después de todo, eres la santa. Incluso si mi padre no hubiera dicho nada, yo tampoco me habría quedado de brazos cruzados. Poco después los médicos vinieron a revisarla de nuevo. La señorita se ha recuperado por completo, ya no hay nada de qué preocuparse. Sabiendo que el duque vendría pronto, Lele se preguntó de repente, ¿cómo explicaría cómo había encontrado al duque aquel día? ¿Caso podía decir la verdad? O tal vez debería hacerse la tonta y decir que no sabía nada. Mientras tanto, el duque regresó a la escena del crimen. Se decía que allí había muerto otra persona. Lo primero que vi fue la habitación llena de flores, idénticas a la flor que Lele había traído. La investigación reveló que la víctima era un niño florista. Se encargaba de atraer clientes para ese adivino. En otras palabras, alguien se nos adelantó. Además, esa persona conocía bien todos los movimientos del adivino, porque sabía que inevitablemente investigaríamos a este niño. Espera un momento. El niño florista. No fue el primer día que Lele llegó a la mansión del duque que dijo que la flor se la había dado un niño florista. Al saber que casi nadie por la zona había recibido este tipo de flor, Calen sintió de inmediato que algo andaba mal. Un terrible presentimiento se apoderó rápidamente de él. Saltó inmediatamente al carruaje, y le dijo a Siwen que regresara deprisa. Lele todavía estaba en la enfermería. Ahora mismo tenía que, de inmediato, confirmar que la niña estuviera a salvo. Mientras tanto, Lele todavía pensaba en qué excusa poner, cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. El susto hizo que la niña se escondiera rápidamente tras una columna. Solo cuando vieron que Lele estaba sana y salva, Siwen y el duque pudieron por fin respirar aliviados. El hombre se acercó rápidamente a ella, y la abrazó con ternura. Hija mía, ya estoy aquí. Esas breves palabras contenían todo el amor que el hombre sentía por Lele. Un sentimiento muy difícil de desarrollar. El amor de un padre sin lazos de sangre. La pequeña mano de Lele se apretó instintivamente. Recordó los días en que mendigaba, cuando a nadie le importaba si se enfermaba. Así que esta es la sensación de que se preocupen por ti. Estaba profundamente conmovida. Sentía que cada vez le era más imposible separarse del duque y de los demás. Pero en ese momento también tenía mucho miedo de enfrentar al duque.
Después de todo, era demasiado ilógico que hubiera encontrado el escondite exacto de ese tipo malo. Para su sorpresa, el duque no preguntó nada sobre eso, sino que simplemente sacó aquella flor, y le preguntó si sabía algo más sobre ella. Lele siguió fingiendo que no sabía nada. El duque también se preguntó si no había estado demasiado tenso. Sí que extendió su mano suavemente, y acarició con cariño el cabello de Lele. Gracias por salvarme, pero prométeme que no volverás a hacerlo la próxima vez. Eres mi hija, solo yo puedo protegerte, ¿entiendes? Al ver al padre y a la hija en tan buenos términos. El mayordomo también sonrió con alivio, para que su hija no se preocupara demasiado. Calen le contó brevemente a Lele sobre aquella flor. Quien dejó esta flor es un villano terrible. Definitivamente lo atraparé. Tu misión ahora es crecer feliz. No vuelvas a hacer nada peligroso. Y en cuanto a por qué pudiste encontrar mi ubicación exacta, no preguntaré más, simplemente lo tomaré como que eres muy inteligente y astuta. Ese hombre estaba respetando a Lele, respetando su secreto, pero Lele se tomó muy a pecho lo de la flor. Temía que aquel villano despreciable le hiciera daño al duque. Ojalá pudiera recordar un poco más de la trama original. Quería proteger bien a esta familia que tanto le había costado tener. Al ver que la niña no estaba bien, el duque cambió de tema en el momento justo. Miró a Lele con expectación. Pequeña, ¿no crees que ya deberías cambiar cómo me llamas? Lele dijo tensa la palabra padre. Pero el duque la rechazó de inmediato. Esa no sirve, prueba con otra. La niña se sonrojó al instante. Pero aún así balbuceó. Ah, papá. Solo entonces el duque sonrió satisfecho. De ahora en adelante llámame así, no lo cambies. Dicho esto, levantó a Lele en brazos. Vamos, mi buena niña. Volvamos a casa. Lele ya no se sentía cohibida, y rodeó con fuerza el cuello del duque con sus brazos. En ese momento, se sintió inmensamente feliz. En el carruaje, Jade le regaló otro globo. Sabiendo que a su hermana le gustaba esto, Jade incluso decoró todo el carruaje con globos. A Lele le encantó la decoración. Después de todo, ¿qué niña podría resistirse a unos globos de colores? Al llegar a la residencia del duque, esa noche Lele extrañamente no podía dormir. De repente pensó en aquel adivino que venía de los barrios bajos. Recordó que en la novela ponía que usaba un veneno raro muy difícil de detectar. ¿Cómo alguien como él podría tener algo tan caro? Al levantar la cabeza y ver la luna por la ventana, recordó que hoy era el día en que aparecía la luna de Minas. Se dice que los deseos pedidos a la luna en este día se hacen realidad. Su mayor deseo en este momento era vivir en paz con su padre y su hermano, pensando en el hombre que le dio la flor, y en la determinación de su padre por atraparlo. Juntó las manos y pidió un deseo a la luna de Minas. Por favor, hermanita luna, te pido que protejas a mi padre y a mi hermano para que estén bien. Mientras tanto, en una mansión de la ciudad, un hombre misterioso escuchaba el informe de su subordinado. Ya nos encargamos del niño de las flores. Ahora nadie más sabrá de nuestra existencia. Resulta que esta persona era quien estaba detrás del caso del adivino. El veneno también fue proporcionado por él. Ayudará incondicionalmente con cualquier petición de la gente malvada. Incluso la flor que Lele recibió fue entregada por este hombre. He oído que la niña fue adoptada por ese tal Calen. Qué interesante. Me pregunto cómo vivirá esa pequeña en la casa del duque. Siento mucha curiosidad. Qué ganas de conocerla. Mientras tanto, Lele, que seguía durmiendo, de repente sintió algo a su lado. Al abrir los ojos vio un oso de peluche. Sabía que este era el primer regalo que su padre le daba. Lele estaba tan feliz que quería saltar de alegría. Abrazó fuerte el oso contra su pecho frotándolo sin parar. Al lado también había una tarjeta de regalo. Pero ella no sabía leer. Sí que corrió a buscar al mayordomo. Casi no podía ocultar la alegría en su rostro. Siwen también estaba muy feliz de que la señorita se estuviera adaptando a la casa. Dicen que para hacer este oso el señor se esforzó mucho. Solo cuando vio lo que decía la tarjeta, él sonrió con ternura y le dijo a la niña: este sí que es un regalo de verdad. Señorita, ya tiene un nombre nuevo. Quiere que se lo lea ahora mismo. Lele se quedó un poco aturdida. En realidad, ella no quería un nombre nuevo, porque el nombre Lele contenía todos sus recuerdos sobre su madre. Pero Siwen le dijo muy seriamente: el duque le ha puesto el nombre de Leticia. Significa un cielo despejado con innumerables lunas crecientes. La diosa de la luna en las leyendas. Te protegerá cuando tengas pesadillas. Te animará cada vez que enfrentes dificultades o tropieces, para que sigas adelante con valentía, y disfrutes de la vida con felicidad. Lele sintió de inmediato una gran calidez en su corazón. El duque era realmente muy considerado. No solo conservó la sílaba Le para ella, sino que también le dio un nombre con tanto significado. Fue entonces cuando se dio cuenta que el duque estaba a su lado mirándola con mucho cariño. Él se puso en cuclillas frente a ella y le preguntó con ternura: Leticia, ¿te gusta este nombre? A la niña no solo le gustaba. Este regalo era increíblemente valioso para ella. Y finalmente se atrevió a decirle a Calen: gracias, papá. El hombre decidió que ese día sería el cumpleaños de la niña. De ahora en adelante, este día de cada año será el día más importante para nuestra familia. Lele estaba tan conmovida que no podía más. Corrió a abrazar al hombre con fuerza. Sus ojos también se enrojecieron. El duque fue tomado por sorpresa. Es esta la alegría de tener una hija. Pero justo después Lele lo soltó, diciendo que tenía que ir a contárselo a Jade. Quería compartir esta alegría con su hermano. El ruido también despertó a Jade, que estaba durmiendo. Al levantar la vista vio a Lele con el oso de peluche y la tarjeta. No dejaba de parlotear alegremente. ¿Quién hubiera pensado que el joven estaría un poco disgustado? No por el regalo que papá le dio a Lele, sino porque no le avisó con antelación. De lo contrario, la primera persona en darle un regalo a su hermana debería haber sido él. De repente Lele sintió que algo no andaba del todo bien. Justo después Jade tomó el oso de peluche
y dijo que sus ojos eran de piedras preciosas, y además de los rubíes y zafiros más raros. La niña se quedó atónita de inmediato. Este regalo era demasiado valioso, así que durante la comida ella expresó su opinión seriamente. Creía que su padre no debería haber incrustado gemas tan caras. Era un desperdicio, pero al hombre no pareció importarle en absoluto. ¿Cómo podría mi hija usar cosas ordinarias? Si va a usar algo tiene que ser lo mejor. Al oír eso el descontento de Lele desapareció por completo. Es cierto que los que son mimados tienen derecho a ser despreocupados. Justo en ese momento Siwen trajo el pastel de cumpleaños. Los sirvientes también se reunieron a su alrededor. Respetuosamente comenzaron a cantar el feliz cumpleaños. Lele se quedó mirando atónita. Era la primera vez que recordaba celebrar su cumpleaños en este mundo. Todos en la familia le dieron sus felicitaciones. El pastel de cumpleaños también era muy dulce. Este fue el cumpleaños más memorable de su vida. El primer día que vivió bajo el nombre de Leticia. Quizás la felicidad era así de simple. Tener a la familia a tu lado es más importante que cualquier otra cosa. En los días siguientes, ella prácticamente se instaló en la biblioteca. Para la Lele de ese entonces, lo que más quería hacer era estudiar. El duque incluso contrató a un doctor para que fuera su tutor. Y en su tiempo libre, su tía Marianne siempre la llevaba a la tienda de ropa. En solo un mes, su armario estaba tan lleno que no cabía nada más. Cada vez que su tía Marianne la veía con ropa nueva, esa mirada cariñosa siempre le recordaba a su madre. Por eso cada vez que estaba con Marianne, Lele se sentía especialmente relajada. Gracias a eso también se enteró de que, aunque su tía era una noble santa, era precisamente por ese estatus, que no podía casarse model. Entonces entendió por qué la primera vez que la sacó, Marianne aprovechó para irse a una cita a escondidas. Pronto llegó el fin de semana. Hoy era el día que Jade había prometido sacarla a pasear. Llevaba mucho tiempo esperando este día. Por eso esta mañana se arregló especialmente desde temprano. El paisaje durante el camino era tranquilo y hermoso, sin el bullicio de la ciudad. Sí que esto es lo que se siente al estar cerca de la naturaleza. Lástima que su padre estaba ocupado y no pudo venir. Justo en ese momento, alguien los llamó. Oigan, chico guapo y chica linda de adelante, ustedes también van a la isla Nunu. Las tres personas que se acercaron eran compañeros de clase de su hermano. Saludaron con entusiasmo a los dos hermanos. Solo Jade parecía claramente disgustado. No quería que nadie interrumpiera su salida a solas con su hermana. Así que Jade le dijo al capitán que acelerara para dejarlos atrás. Lele se quedó perpleja al oírlo. ¿Acaso no eran compañeros de clase de su hermano? ¿Por qué querría su hermano evitarlos tanto? Hablando de la escuela, Lele de repente pensó en lo genial que sería si ella también pudiera ir. En poco tiempo llegaron a la isla Nunu. El paisaje aquí era aún más hermoso de lo que vio desde el barco. Se dio la vuelta y tomó a Jade de la mano. Vamos hermano, vayamos a ver qué hay más adelante. Se detuvo frente a un macizo de rosas azules, e inhaló su agradable aroma. Dicen que esta flor solo florece 3 días al año. Parece que su hermano eligió este día a propósito para sacarla. Lele sintió una gran calidez en su corazón, pero tenía mucha curiosidad. ¿Por qué no había nadie alrededor? ¿Acaso su hermano había reservado todo el lugar? Pero para su sorpresa, Jade le dijo que las rosas azules de este mundo tienen una leyenda no muy agradable. Se rumorea que las rosas azules son extremadamente venenosas, y que quien las toque puede morir en cualquier momento. La niña estaba aún más confundida. ¿Cómo una flor tan hermosa podía tener una leyenda tan aterradora? Porque hace tiempo 2 personas murieron en este lugar, justo en la maleza donde estamos parados ahora mismo. Al oír eso, Lele se asustó tanto que se escondió rápidamente detrás de Jade. De repente sintió un escalofrío. No fue hasta que Jade le dijo que las flores se volvían azules, porque bajo tierra había muchos cristales mágicos enterrados, y la energía que emitían les cambiaba el color a los pétalos. Lo de que eran venenosas era solo un invento, así que juega tranquila, no tengas miedo. Justo en ese momento, un sirviente vino a llamarlos para almorzar, pero cuando los dos llegaron al claro, descubrieron que 3 de los compañeros de su hermano también estaban allí. Jade mantuvo su expresión fría. ¿Por qué era tan difícil salir a solas con mi hermana? Fue entonces cuando los 3 se fijaron en Lele que se escondía detrás de Jade. Es esta la hija adoptiva que acogió el gran duque. Si hasta se está escondiendo. Qué adorable es. A Lele le pareció que seguir escondida era un poco descortés, así que finalmente decidió salir a saludar. Hola, mucho gusto. Me llamo Leticia. Su adorable rostro y su voz cautivaron al instante a los 3 chicos. El pelirrojo se llamaba Posy. Saludó a Lele cortésmente. El rubio se llamaba Jess. Él tomó la mano de Lele de forma amistosa. Encantado de conocerte, pequeña hada. Y después incluso intentó besarle la mano. Pero al segundo siguiente Jade lo apartó tirando de su cuello. Oye mocoso, ¿quién te crees que eres? Para faltarle el respeto a mi hermana. Su tono era frío y posesivo. El último, que vestía de verde, se llamaba Ryan. Él parecía un poco más normal, solo que su mirada era algo triste. Pero Lele tuvo la sensación de que a ese tal Ryan ya lo había visto en alguna parte. Después de eso, todos empezaron a almorzar juntos. Lele también se fue haciendo más amiga de los compañeros de su hermano. Pero justo después de comer, Ryan se levantó. Dijo que quería ir a ver las rosas azules. A su hermana pequeña le encantaban esas flores. Su aire melancólico despertó aún más la curiosidad de Lele. Posy también quiso acompañarlo, pero Ryan se negó con una sonrisa. Solo que esa sonrisa, claramente era como sonreír sin sonreír. Lele sintió que algo no andaba bien. Por lo que dijo Jess, todos se enteraron de que la hermana de Ryan había fallecido el año pasado por una enfermedad. Quizás quería recoger algunas flores para visitar a su hermana. La hermana de Ryan, Elige, fue en su día una famosa belleza. Y también era la prometida de Posy.
Justo en ese momento, Ryan regresó a la zona de acampada. Con solo ver la expresión de Lele, supo que Jess ya se lo había contado todo, así que ya no se contuvo, y les contó a todos que era porque Elige una vez dijo que anhelaba ver una rosa azul con sus propios ojos al menos una vez. Al decir eso, sus ojos también se enrojecieron. Se disculpó con todos, diciendo que había perdido la compostura. Luego le agradeció a Posey. Gracias, hermano, por no comprometerte con nadie más por Elige. Posey también pareció conmoverse. También decidió ir a recoger algunas rosas azules para Elige, mirando a las personas frente a ella. Aunque la historia era un poco triste, el vínculo entre ellos era realmente admirable. El tiempo pasó volando. Lele también disfrutó plenamente de la alegría del día. Estaba muy feliz de tener a su hermano a su lado, y además de haber conocido a sus compañeros. Cuando tuviera la oportunidad de ir a la escuela, ella también querría hacer muchos amigos nuevos. Justo en ese momento, a lo lejos se escuchó el sonido de un barco. Su padre también estaba a bordo, y por lo visto, su padre era muy popular entre las mujeres. Se levantó de un salto, y corrió directamente a los brazos del hombre. Estaba indescriptiblemente feliz de que su padre viniera a buscarla. Pero donde uno se alegra, otros se entristecen. Los 3 amigos de su hermano se quedaron petrificados de miedo, temblando. Solo por una mirada de aquel hombre. Estos 3 mocosos, ¿quiénes se creen que son para jugar con mi hija? Y encima atreverse a beber delante de Lele. Los 3 les corrió un sudor frío. La sensación opresiva del duque Cullen es realmente aterradora. Se apresuraron a explicar que solo se encontraron con la señorita por casualidad. Y que no hubo absolutamente ninguna acción inapropiada. Al ver esto Lele también se apresuró a confirmar que decían la verdad. Papá, no seas tan estricto. Al ver que su hija decía eso, Cullen mostró una sonrisa un poco más amable. Después todos se prepararon para subir al barco y volver a casa. Pero justo en ese momento Posey se levantó. Iba a recoger algunas rosas azules para llevarse. Mientras veía a Posey alejarse, Lele sintió que algo no andaba bien. Y justo cuando estaban a punto de llegar a la orilla, la mirada de su padre y su hermano de repente se volvió alerta. Justo cuando ella iba a voltearse para mirar, Jade la abrazó con fuerza. Le ordenó que no mirara. Pero Lele ya lo había visto. El hombre que yacía entre las flores era el cuerpo de Posey. La conmoción atrajo a Jess y Ryan, como los mejores amigos de Posey. No podían creer que el amigo que acababa de estar con ellos ahora estuviera muerto. Las emociones de Ryan estaban un poco fuera de control. El año pasado su hermana pequeña falleció, y hoy incluso el prometido de ella ha muerto. A juzgar por su aspecto, claramente fue un suicidio por amor. Jess comenzó a deducir, en esta isla solo están ellos, y todos tienen una coartada. Ryan bajó la cabeza con tristeza. Es todo porque mencioné lo de mi hermana. Si no, Posey no habría hecho una tontería así. Pero Lele seguía sintiendo que algo no encajaba. Sentía que Posey no era el tipo de persona que se quitaría la vida. Además su prometida ya había fallecido hace un año. Es más, cuando mencionaron a Elige hace un momento, Posey claramente no parecía tan desconsolado. Si tan solo pudiera recordar más detalles de la obra original. Lele sintió que su corazón se encogía un poco. Estaban teniendo una salida tranquila y tuvo que pasar esto. Al ver que su hija no estaba bien, el duque la consoló con voz suave pidiéndole que no pensara demasiado. Esto no tiene nada que ver contigo. Mientras hablaba le acarició la frente a Lele. Pero fue ese toque inesperado lo que hizo que la niña se sintiera mareada al instante. Una visión apareció de nuevo ante sus ojos. Vio a una mujer muy hermosa, junto a 2 niños que jugaban con ella. Lele no sabía de quién era ese recuerdo, pero al ver claramente los rostros de los 2 niños, vio a 2 Ryan idénticos. La visión terminó. La conciencia de la niña regresó a la realidad. No esperaba poder ver escenas de la historia original incluso estando despierta. Y ya casi había adivinado quién era el asesino de Posey. Pero su padre y su hermano pensaron que estaba asustada. Decidieron que debían llevarla a casa a descansar rápidamente. No podían dejar que Lele se quedara más tiempo allí. Justo cuando se giró para mirar a Ryan y Jess, con la intención de decir algo, la patrulla llegó. El duque explicó brevemente la situación y se dispuso a marcharse. Pero Lele sabía muy bien que esta era la única oportunidad. Si la perdían no podrían atrapar al asesino. Sí que se aferró al duque, y dijo que el señor Ryan era realmente digno de lástima. Su hermana menor murió y ahora el prometido de ella también está muerto. ¿Por qué no lo llevamos con nosotros? De paso le ahorramos el gasto del transporte. Jade no entendía nada en absoluto. Pero como era un hermano que adoraba a su hermana, hacía todo lo que ella le pedía. Y así Ryan fue llevado directamente al carruaje del duque. Dentro del carruaje, al ver a Ryan pensativo y con semblante serio, Lele supo que él era el asesino. Pero lo que más quería saber era, ¿por qué Ryan había matado a Posey? Sí que le pidió a su padre que detuviera el carruaje para descansar en las afueras de la ciudad. Después de todo, el protagonista de esta historia aún no había llegado. Porque Lele ya lo había recordado. Se había encontrado con Ryan antes. En aquel entonces ella todavía era una mendiga. En una reunión del gremio de mercaderes. Pero el Ryan que tenían delante era el hijo adoptivo de la familia del conde. Además, había sido adoptado por la casa del conde durante más de 10 años. Entonces la única verdad posible es que hay 2 Ryan. Ustedes 2 hermanos, durante todos estos años, han estado compartiendo una sola identidad, ¿no es así? Ryan empezó a sudar a mares de inmediato. No esperaba que descubrieran un secreto que había guardado tan bien. Justo cuando se preparaba para confesar. Al segundo siguiente, alguien salió de repente de fuera del carruaje. Sacó una daga, poniéndola directamente en el cuello de Lele. Tú, mocosa, sabes demasiado, le gritó al duque. Suelta a Ryan ahora mismo. Inesperadamente, la voz del duque era tranquila pero helada. ¿Te atreves a faltarle el respeto a mi hija?
Te enseñaré lo que es el dolor supremo. Dicho eso, levantó una mano y apuntó. La magia oscura brotó de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, cayó al suelo, con un dolor incesante. El duque se acercó lentamente a él. De acuerdo, mocoso, es hora de que te vayas al otro barrio. Ryan, dentro del carruaje, también intentó salir para salvar a su hermano menor. Pero Jade no le dio la oportunidad. No te muevas. Jade inmovilizó a Ryan. Justo en ese momento, Lele habló para detenerlos, porque quería conocer la historia de Ryan. Al ver eso, el duque retiró de inmediato su intención asesina. Después de todo, debía cumplir la petición de su hija. Fue solo entonces cuando se enteraron de que, cuando Ryan fue a recoger las rosas azules, ya había intercambiado su identidad con su hermano gemelo Reading, creando una coartada perfecta para Ryan. Mientras Ryan esperaba el momento justo en que Posey bajara la guardia para atacar. Y mató a Posey con éxito. Luego, aprovecharon los pocos segundos en que Ryan fue al baño para volver a intercambiar sus identidades. Todo el proceso fue un cambiazo perfecto, y el que Ryan mencionara deliberadamente a Elige, también fue para incitar a Posey a caer en la trampa. Pero Ryan no se arrepiente en absoluto, porque ese tal Posey era un desgraciado de principio a fin. De niño, Ryan tuvo la suerte de ser adoptado por la familia de un conde, mientras que su hermano menor Reading solo pudo vivir con unos parientes. Después, esos parientes tuvieron problemas. Reading no tuvo más remedio que acabar en la calle. Esa fue también la razón por la que Lele sintió que Ryan le resultaba muy familiar. Pero el destino es realmente irónico. Los dos hermanos se reencontraron por casualidad en la calle a los 10 años. Ryan no soportaba dejar que su hermano menor siguiera sufriendo, así que eligió compartir una misma identidad. Gracias a eso, Reading también pudo ir a la escuela con normalidad. La única persona que conocía su secreto era Elige. Ella no solo no los delató, sino que también se convirtió en su mejor amiga. Pero como Elige era tan hermosa, el número de nobles que la pretendían aumentaba cada día más. Incluso hubo alguien que ofreció una gran suma de dinero para que Elige rompiera su compromiso con Posey. Después de enterarse de eso, a Posey le surgieron malas intenciones. Él forzó a Elige. Finalmente, después de contarles lo sucedido, Elige sintió que ya no podía mirar a nadie a la cara. Y se suicidó. Ella era como una hermana para ellos. Su infancia y todos aquellos días felices, siempre contaron con la presencia de Elige. Después de escuchar la historia, incluso el duque y Jade mostraron compasión por los dos hermanos. Quizás este es el cambio que se produce después de tener una hija y una hermana menor. Mientras tanto, los hermanos Ryan y Reading también recibieron su merecido castigo. En el camino de regreso, el duque miraba a Lele y cuanto más la veía, más feliz se sentía. Su hija era sin duda un genio entre genios. Con solo una pequeña pista pudo deducirlo todo. Así que decidió llevar a Lele a hacerse una prueba de inteligencia. Al día siguiente, fueron al Instituto de Investigación del Dr. Ipe. El Dr. Ipe sonrió amablemente. Bienvenida, señorita. Al ver a una niña tan adorable, Ipe también se emocionó. Llevó a Lele a su oficina, sacó el set de pruebas que había preparado, y dibujó laberintos con ella. Y también jugar al ajedrez. También había acertijos y problemas de cálculo mental. A Lele todo eso le pareció demasiado simple. Luego Ipe la llevó a una habitación secreta. Esta era la última pregunta que él tenía para Lele. Él quería que la niña dijera qué era lo inusual en esa habitación. La niña inteligente se dio cuenta rápidamente que esta habitación era idéntica a la oficina de antes. Entonces no se trata de encontrar las diferencias. Parece que el doctor estaba probando su memoria y su capacidad de observación. Lele no tardó en descubrir la anomalía. El cuadro colgado en la pared de aquí era un círculo, mientras que el de afuera era una intersección. La niña sintió que la última pregunta no podía ser tan simple. Se puso a pensar seriamente. Una intersección y un círculo. ¿Tendrían alguna relación entre sí? Poco después encontró en la estantería un libro llamado La intersección y el círculo. Ipe también elogió a Lele por ser tan brillante. Incluso sabía cómo seguir las pistas. Al escuchar seguir las pistas, Lele supo de inmediato que ese libro no era la respuesta correcta. Porque descubrió que donde estaba el libro también había un símbolo de círculo. Así que ahora había dos círculos y una intersección. Si la intersección representa el signo de más, entonces dos círculos sumados se convertirían en el símbolo del infinito. Así que le preguntó al doctor, ¿hay aquí algún libro que se llame Infinito? Ipe se emocionó visiblemente. ¡Qué inteligente eres! Sacó un libro llamado El amante infinito. La señorita es realmente asombrosa. Justo en ese momento, el duque entró. Al saber que Lele era un genio, el hombre se sintió inmensamente orgulloso. Es una broma, mi hija. Por supuesto que tenía que ser un genio. Muy bien, mi pequeña genio. Vámonos a casa con papá. Lele se despidió muy cortésmente del doctor con la mano. Pero justo después de que padre e hija se fueran, el aura del doctor Ipe cambió de repente. ¡Qué niña tan interesante! Como esperaba, no me ha decepcionado. Si esa niña hubiera pensado un poco más, tal vez habría encontrado la verdadera respuesta. En la caja escondida en el compartimento secreto detrás de esa estantería. El hombre sacó aquella flor roja. Se embriagó con su aroma. Su tono de voz también se volvió enfermizo. Abrió lentamente la puerta de la habitación secreta. Resulta que la verdadera pregunta era encontrar al verdadero Dr. Ipe. Justo después se quitó el disfraz. El tatuaje de su mano se reveló poco a poco. Parece que la niña aún no ha encontrado la respuesta final. Todavía le falta un poco de imaginación. Si la dejo pasar por algunas cosas más aterradoras, quizás acelere su proceso de maduración. Se llama Leticia, ¿verdad? Realmente espero con ansias nuestro próximo encuentro.